Es un privilegio para mí nuevamente poder estar con ustedes en esta hora para compartir un poco acerca de la palabra del Señor. En esta ocasión, quiero que meditemos en un tema que últimamente no es muy tratado en los púlpitos o por algunas personas que predican, pero que es un tema primordial, pues a todos nos concierne y creo que a todos nos interesa. Y es el tema acerca de la segunda venida de Jesús. ¿Cuántos años nosotros tenemos de estar escuchando que Jesús viene y que viene pronto? Algunos toda la vida. Pero a través de la historia, en la misma Biblia encontramos personajes que en su momento esperaban ver a Jesús venir. Y uno de ellos fue Pablo. Y lo expresó en el libro de Primera de Tesalonicenses en el capítulo 4, versículos 16 y 17, cuando escribió de la siguiente manera: Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Si miramos este texto 17, Pablo habla en presente para él. Los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Él tenía la firme certeza y la creencia que Jesús vendría mientras él estaba vivo. Pero no fue así. No vino Jesús durante la vida de Pablo. Luego hubo otro personaje que también escribió por la misma época algo similar. Y fue el apóstol Juan. Ya al final de sus días, cuando recibe la inspiración divina para escribir el libro de Apocalipsis, terminando el libro, dice en su capítulo 22, el versículo 20, el que da testimonio de estas cosas dice, Juan refiriéndose a Jesús, ciertamente vengo en breve. Y Juan, ante esa frase que dice Jesús, él responde y dice, amén, sí, ven Señor Jesús. El deseo de Juan era que el Señor viniera pronto, muy pronto. Pero Juan murió y ya pasaron miles de años y no ha regresado Jesús, porque ya fueron más de 2000 años. También encontramos en la historia otros personajes que ya más recientemente vinieron a hablar también de la venida de Jesús, como Guillermo Miller y tantos otros predicadores que en su momento junto con él dijeron que Jesús vendría. Hasta tuvieron la oportunidad a través de sus estudios, aunque equivocadamente, de colocarle fecha a la venida de Jesús. Ellos pregonaron con todo fervor que Jesús venía en esos días. Pero Jesús no vino. Pero aún así, con ese chasco, siguieron estudiando y siguieron predicando que Jesús vendría muy pronto. Pero ellos también pasaron y Jesús no vino. La hermana White también tuvo visiones de lo que sería el reino de los cielos, de lo que sería la venida de Jesús y lo que sería el final de los días. Pero tampoco pudo ver la venida de Jesús. El Señor Jesús fue muy claro. En uno de sus versículos, el apóstol Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 3, versículos 3 y 4, escribe lo siguiente: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación.
¿Alguna vez te has atrevido o te has propuesto hablar de la segunda venida de Jesús, o le has mencionado a alguien que Jesús viene y lo que has recibido es burla de esas personas? Duele, pero el Señor lo dijo, que eso podría pasar. Pero también en el segundo libro de Pedro, el capítulo 2, el versículo 9, el mismo Jesús dice, ahí lo dice Pedro, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Jesús está esperando por ti. Jesús está esperando por mí. Y está esperando por otros que están allá afuera y a los cuales nosotros tenemos que ir a decirles que Jesús vuelve pronto. No está demorando porque Él quiere, sino porque tiene paciencia para que terminemos su obra. Porque, como dice el libro de Mateo, en el capítulo 24, versículos 38 y 39, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. En estos momentos debe haber dos grupos de personas. Los que esperan a Jesús y se están preparando para recibirlo. Y los que realmente no les interesa, no lo conocen o simplemente piensan que se va a demorar y que eso tal vez es ficción. Y viven la vida sin pensar en un futuro, en una posibilidad de un mundo mejor y de una vida nueva, de una vida eterna. ¿En qué grupo estás tú? ¿En qué grupo estoy yo? Y por último, dice el mismo Jesús en el mismo libro de Mateo, en el capítulo 24, el versículo 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y yo les digo algo, mis apreciados amigos, el Señor no demora. Todas estas cosas que estamos viendo que están sucediendo por estos días con el mundo son señales. Cosas que nosotros no habíamos tal vez imaginado que iban a pasar, están pasando. Y aún más, no sabemos qué otras cosas han de venir seguiditas a todo esto que estamos viviendo. Pero lo que sí es claro es que este mundo como va, no puede durar mucho tiempo. La maldad reina por doquier, la perversión, el engaño, la traición, el interés propio. Eso quiere decir que Jesús está a las puertas. Y hoy quiero decirte, prepárate. Hoy quiero decirme, me tengo que preparar y debo estar listo, porque cuando menos esperemos, Jesús viene en las nubes de los cielos. Y allí es donde tenemos que estar preparados día a día para que ese día no nos sorprenda sin estar listos. ¿Qué esperas para prepararte a recibir al Señor? Búscalo en su palabra día a día. Ora y, como también dice la Biblia, ansiar con arduo deseo la venida del Señor. Que Dios nos ayude y nos permita entender y estar listos para recibir a Jesús en las nubes de los cielos. Dios te bendiga.